Pues las películas de Destape fueron un fenómeno cinematográfico en España entre mediados de los años 70 y principios del 80, tras la muerte de Franco. ¡Viva! y la llegada de la democracia. ¡Viva también! La pseudo. Se caracterizan por mostrar a menudo, por primera vez, pues de forma explícita, desnudos, sexualidad y crítica social, aprovechando el fin de la censura franquista. Hoy vamos a hablar de Mariano, de Antonio, de Andrés, de Fernando y de otros más en un programa de otro tiempo, Los Podcasteros. ¡Alonsí! Bienvenidos de nuevo a los Trotatiempos. Hoy estamos aquí reunidos, venidos desde el viaje de tiempo, nos hemos metido en nuestra máquina y ha venido Hachi. Hola, ¿qué tal? Buenas. Encantado de volver aquí, aunque es la primera vez que estoy aquí. Sí, claro. Pero encantado, ¿sabéis por qué? Por ese póster de Queen. Hombre, tú eres sabíais que iba a venir yo, Hachi, ¿verdad? fan de Queen. Ahí. Bueno, y más cosas. Estoy rodeado de mí. Es que todos estamos rodeados de lo nuestro, ¿verdad? Sí. Y Javi Serrano. Buenas tardes. Y ya me conocéis, yo soy Rafael Teruel. Y hoy vamos, como hemos dicho, o he dicho yo, vamos a hablar de la época del Destape. Buena época. Buena bueno, época. Una época que a mí me pilló sin haber nacido. Yo nací en el 83. Pero bueno, después ustedes os pilló chiquitines, ¿verdad? Sí, pero bueno, no. Algo acordaré. El videoclub, pero ya tengo si me acuerdo de todo. Hombre, yo me acuerdo que yo cuando era chico, es decir, finales del 80, principios de los 90, las películas de las que vamos a hablar las ponían por la tarde. Las ponían que no era horario infantil, no, ahí salían las tías en bola tranquilamente, pero unas películas a las que yo por lo menos no le hacía mucho caso, estábamos pendientes de los dibujos animados y esas cosas. Por ejemplo, esto. Claro, exactamente. Dino Ranger. Los dinosaurios. De eso me acuerdo un poquillo. también son retro. También son retro. Pero sí, bueno, la verdad que no, en esa época no había. Estaba un poco raro todo. O sea, un poco ambiguo, sí. Estaba un poco raro porque no se sabía qué era lo correcto, que no. Pero porque la verdad no solamente estaba en el cine, que también estaba en la televisión, ahí tenía las mamás chichos y ahí teníamos... Wow, y las cacao maravillados. Y chistes machistas, racistas, homófobos. ¿Sabes? El otro día vi un especial de Arévalo, eso era para escucharlo, era maravilloso. Pero era una época, como tú dices, rara, pero al mismo tiempo... había como había menos, o sea, pasamos de la censura que tú has dicho del antiguo régimen a una época rara, nebulosa, y ahora estamos en otra época de otro tipo de censura, creo yo, de autocensura lo llamaría yo. Tenemos miedo, ahora tenemos un poco de miedo a lo que te van a criticar, lo que te van a poner, lo que te van a decir. Pero bueno, en los 80 siempre fue una época mejor. Hombre, es que era libertad total, en el sentido de que era anárquica. Sí, bueno, todo valía. Casi todo. Casi todo. Evidentemente, pero de hecho incluso, aún saber censura, sí había algo. Es decir, siempre. Estaban los rombos que nos ponían aquí en la esquinita. Sí. Que lo que hacían era llamarnos más aún. Sí. Hay que tener en cuenta que en esta época, como tú dices, Rafa, de los años 70, 80, emerge la figura de Mariano Ozores, el gran director. Creo que hizo, tengo por aquí anotado, no sé, casi 100 películas y 250 guiones. 250, qué barbaridad. Qué barbaridad. Y bueno, y decís que era un director que
su plenitud, sobre todo fue cuando se juntó con Andrés Pájaro y Fernando Esteso. Sí. Que ahí cuando se juntaron los tres, también con el hermano de Mariano Ozores, con Antonio Ozores, fueron los mayores taquillazos de la cine época. español. No sé si en el 1982 creo que rodó 6 películas, porque la media de películas que hacía al año eran 4 películas. Sí, O sea, sí. superaba sí. incluso a Nicolas Cage. Sí, sí. Bueno, Increíble. incluso taquillazos de los 80 americanos, tanto en España, en Argentina y en México también, les superaba, ¿eh? Joder, impresionante. Lo de los vingueros fue un... Esa es una de las más potentes. Pero antes de hablar de Sí, eso, pero- vamos a hacer un pequeño, porque hubo unas películas anteriores Bueno, muchísimas. que ya no estaban anunciando cómo iba a ser en los años 80. Incluso antes de morir Franco, en el 74, tenemos una película que se llama Amor del Capitán Brando. ¿Amor? Amor del Capitán Brando, Oh, de Jaime Armiñán, ajá. que se consideraba una precursora del destape. Ya había O alguna sea, porque ya tetilla, había ¿no? una escena desnudo, que pues claro, ya empezamos, porque ya es como creo que ya la sociedad ya no podía aguantar más esta censura. Como a pesar de que estuviera el régimen y a pesar de todo, ya había más influencia extranjera y ya que nos estábamos pidiendo salir de ahí. Sí, digamos que aquí todo llega, digo a nivel cultural, no digo ni a nivel tecnológico ni otros, que también, pero que aquí todo llegó como con 10 años más o menos de retraso Sí. con respecto a los países punteros, ¿no? Porque en Estados Unidos también hubo censura de los desnudos, pero claro, se fue dejando ya en los 60. Claro, Se fue dejando en los 60. Aquí pues tardado 10 años más. 10 años más, claro. También en el 75 tenemos el libro de Buen Amor, de Tomás Aznar. Pues que una adaptación del clásico medieval, pues también con una fuerte carga erótica, que pues, estaba en el 75 todavía. Y en el 76 pues tenemos La Trastienda Ujú. de George Grau. Ujú. Jorge Grau. Jorge Grau. Jorge Grau. Que vengo. Es que claro. Pues este sí se considera que es el primer desnudo integral, Oh. o sea, de cine femenino del cine español. En el 76. En el 76 ya sí, ya... Hombre, yo recuerdo Ya muerto. Ya antes del 75, incluso en los 60, mucha chita en bikini, eso era Sí, eso sí imprescindible. era normal, pues estaban las películas que... El cine playero de los Claro. 60 era, y de hecho Mariano Ozores fue uno de sus grandes Claro. exponentes, iba a decir. Y La Lozana Andaluza, de Vicente Escrivá, Ujú. pues está basada en una novela renacentista, pues, y destaca pues, su erotismo y su sátira social, que porque en realidad no solamente era el destape, porque también era lo característico de este cine es que mezclaba ese destape con comedia y con crítica social, o sea, porque ahí estaba de fondo, no... Era un poco cajón desastre, ¿no? Sí, era un poco bajo de pero soltaba las cosas de la sociedad con comedia y el atractivo era pues ver, tía, Sí, ver metía sus un poco tetas. de todo. Además, a mí, por ejemplo, hablando de Mariano Ozores, me gustaba porque hacía un humor tipo humor absurdo. O sea, Sí, total. que un humor no era, o sea, aparte de los chistes españoles típicos que hacían crítica política, luego tenía también escenas que eran humor totalmente absurdo. Mel o sea, Brooks. Tipo Mel Brooks, Sí, total. sí, total. O sea, quizás sería, como dices tú, el Mel Brooks español. El Brooks español. Con el Mel Brooks castizo. Sí, Y sí, un sí. poco el Santiago Segura de la época, porque él lo Bastante. que era un director económico, o sea, de taquillazo, de hacer dinero. Sí, Eran sí, sí. No, películas yo el Mariano comerciales. Ozores, pocas películas de esas llamadas de autor. No, comercial total. Tiene una o dos, que Claro. ahora las mencionaremos, pero prácticamente todo lo hace por el público, que cuando fue lo que dijo cuando recibió el Goya honorífico. Yo lo que he hecho ha sido por el público. Y además él cogía y hacía como un poco hace Santiago Segura, que coge a muchas personas, muchos actores, Sí. y metía a todos los actores que podía y les daba un pequeño papel a todos y los metía a todos en la película. Pues Y sí. claro, y la gente iba al cine a mansalva. Vamos a salvar, que suena atractivo que no veas. Vamos a empezar con su primera película que de este tipo de cine, que son Los Vingueros. Los vingueros. Yo pensaba que eran los energéticos, pero parece que es los vingueros, Los ¿verdad? Vingueros del 79. Ajá. Tenemos al trío ya Mariano, Andrés y Fernando Esteso. Que es curioso porque hicieron 9 películas Sí. juntos, Sí. pero luego con Pajares solo o con Esteso solo también tienen unas También cuantas. tiene unas cuantas, sí. De hecho, las 9 que tiene. Bueno, vamos a hablar de estas 9 primero y después hablamos de las Vale, otras. vale. Vale. Pues tenemos Los Vingueros 79, que está, yo creo que es la La más característica. más característica. Mm. ¿Vale?
La verdad que esta película pues está muy divertida. Ten en cuenta que los vingueros, se le ocurrió lo de los vingueros porque no sabían lo que era el bingo. ¿No? Porque en la época de Franco estaba prohibido el bingo. No lo sabía. Mariano Ozores en una entrevista dijo: si es que yo tuve que ir a un bingo para ver qué era un bingo. Dice, yo no sabía lo que era un bingo. Dice, estuve una tarde allí, dice, y luego hice el guión. Claro. Dice, yo no sabía lo que era un bingo. Bueno, y mucha gente que se enganchó. El juego estaba prohibido en el franquismo. Claro. Mucha gente que se enganchó al bingo, los abueletes allí toda la tarde, dejándose la paga en el bingo, también el inventito. Pero bueno, muy bien satirizado por parte de Mariano Ozores. Sí, la verdad que muy bien. El mismo año saca los energéticos. A mí me gusta más los energéticos. Sí, a mí los energéticos, la verdad que el guión está un poco mejor. Sí. Bueno, los dos está, a ver, es lo que es. Los dos son divertidas, pero los energéticos está el guión un poquito mejor. Pero no, exactamente, es que eso quiero decirte, que no por el hecho de tener siempre una fórmula similar significa que los guiones sean exactamente iguales. No, para nada. Algunos guiones eran mejores que otros. Sí, este cómic también te está hablando de un tema muy interesante. Lo de, bueno, el petróleo y todo eso. Exactamente, dos campesinos que descubren pues, que se construye una central nuclear en sus tierras y ya pues se enfrentan pues políticos, empresarios y pues ya la energía de corrupción que todavía. Sí, bueno, y cómo empieza. Seguimos. Y cómo empieza la película con dos paletos ahí de la boina Sí. enfrentándose a tiros porque dice, no, este pozo. La linda es mía, aquí pasa. No, es todo mío. Es que eran temas de la época. Sí, claro. Que eran temas de la época en ese Bueno, momento. siguen habiendo peleas por lindas de 5 metros, vamos. Sí, No, de creo 2 que sigue metros. volviendo. Pelea por ese tipo. La verdad que lo energético es una película muy interesante. Y después pues, tiene su escena. Algo característico también del cine es que, o sea, las mujeres que se destapan están como un poco satélite, no entran en la historia principal, ¿sabes? Eso si me permitís el pequeño inciso, eso es que lo explicó el propio Mariano Ozores en una entrevista. ¿Alguien de aquí se acuerda? Es obvio que os acordáis porque sois gente de cultura, de un programa que había a principios de los 2000 que se llamaba El Show de Flo. Ah, claro. Sí. Que duró poco, por desgracia, porque Sí. a mí me gustaba bastante. Se salió del Informa y salió el Flow de Flo, que eran entrevistas divertidas, ¿no? Y entonces entrevistaron, entre otros, a Mariano Ozores. Y él lo explicó. Le preguntaron, oiga, ¿por qué en esas películas hay esos desnudos tan gratuitos? O sea, que no venían a cuento, no tenían nada que ver con la historia. Y dice, pues miren, esto es muy sencillo. Yo presentaba el guión, íbamos a hacer la escena, y llegaba el productor y decía, perdona, en esta escena van a salir dos chicas, dos modelos que hemos conocido, que la hemos contratado, en pelota pica. Y se queda el Mariano Ozores y dice, perdón, pero si estamos aquí estamos en una oficina, o sea, le tiene que traer, porque se los traiga la secretaria en pelota. Y él dice, pues vale. O sea, es que por lo que sea, hoy en día eso ya no tendría éxito, pero en esa época era la demanda. Pero aparte que es que era como que te daba un poco, o sea, a la gente le gustaba lo erótico, porque al final era una chica guapa con buen cuerpo. Pero a la misma vez era gracioso porque veía a los ojos a Esteso, con la cara de Esteso. Y el Antonio Ozores ahí, mira, era gracioso. Claro, ve a los cuerpos escombros de los tíos. O al Saza. Los calcetines hasta arriba, con los calzoncillos esos. De cutre, el Saza, Juanito Navarro también. Juanito Navarro. Ahí se le ve a él, tío, con toda la panza y dice, pero ahora, muchacha, tápate un poquillo y esas cosas. El otro día vi yo qué tía la hacía. ¿Qué tía la hacía? Y ahí los desnudos no vienen a cuento en ninguno. Ningún caso. No vienen a cuento. Todo era un añadido. No, bueno, hay que decir, erotismo que le gustaba a la gente, le gustaba a los tíos, porque claro. No había erotismo masculino. También tenemos que tener en cuenta de que en esa época España era extremadamente machista. Una mujer todavía en el 82 aún no podía sacar dinero del banco si no era con la firma de su padre o de su marido. En el 82. En el 82 aún, ¿eh? O sea, fíjate, esto todavía no hemos llegado. La ley del divorcio acababa de salir. O sea, por lo tanto, o sea, ¿quién decide de ir al cine? O quien controla el canal de televisión, bueno, que en esa época solamente había uno, pero bueno, podía quitarlo. No, que películas en esa época todavía no se ponían en la tele. A lo mejor políticas muy antiguas. Muy antiguas, sí, muy antiguas. No, esa digamos, no. Cuando llegaron el videoclub, que claro, todavía seguía el machismo y era el hombre el que alquilaba el que elegía la peli. Y el niño, el hombre y el niño. ¿Sabes? Entonces,
Claro, ¿para qué vamos a decir para mujeres así? Bueno, pues ella pues se acabaría riendo también de la situación. Sí, algo que tenía la sociedad asumido, ¿no? Que tampoco era, tampoco era porno, era, bueno, que se desnudaba la tía y ya está. Pero al final eran situaciones también cómicas, porque es que no tenía, tampoco se veía nada más, se pegaban 4 chuchones y 4 besos. Y luego qué bueno que están, qué bueno que están. Exactamente. Y muchas veces al viajarle de turno que estaba, pues le salía mal la jugada y se acababa quedando a 2 velas porque la otra le se iba con el joven, que eso también era muy recurrente. Era la época, la verdad. Totalmente. En fin, ¿y qué más? Pues seguimos con el recorrido 79, energético. A las 80 hablamos de Joyce Rocky III. O sea, que tenía una parodia de boxeo de Rocky, claro. Fíjate que ya hacía, este hombre ya hacía parodias de cine americano. Claro. La verdad que pues la película está divertida. No está mal. A rebufo de la de Rocky. De la de Rocky, sí. La película empieza, si no recuerdo mal, con ellos dos, puerta por puerta, ¿no? Haciendo un concurso, ¿no? Y le abre una chica con una teta afuera, ¿no? Claro. Lo del suavizante pilón. Una anécdota, llegó a rodarse una versión de Joyce Rocky 3 en México. Ah, sí. ¿Hay versión mexicana? No la he visto, pero hay una versión mexicana de Joyce Rocky 3. Habrá que verla. Claro. En el 81, pues, Los Liantes. O sea, en el 80 solo Joyce Rocky 3. Bueno, porque hizo otras cosas. Después, ahora la vamos a mencionar. Pero con el trío, o sea, fue esta. En el 81 a Los Liantes. Esa es la de la playa. Luego hubo otra que era Los Currantes, ¿no? Sí, pero esa no es de esta. Eso solamente de Andrés Pajares. Ah, sí. Esa no es el trío. Eso no es el trío. Están Los Liantes, que están los dos, que son estafadores. Sí. Y en el 81 también Los Chulos. Los chulos, la de los curas, la que su tío es obispo. Sí, es seminarista que se enfrenta a. Esa no es de mis favoritas, la de los chulos. No es de mis favoritas. Quiere abrir un club nocturno. Me la estuve viendo el otro día. Y ahí, mira, ahí los desnudos sí están justificados. Porque es que son. Porque es un club nocturno. Entonces se vengan todos los políticos del pueblo, el alcalde y todo allí metido en el prostíbulo. Sí. Pero no me hizo tanta gracia esa. Curiosamente, en el 82 hay una que se llama Todos al suelo. Todos al suelo. La del atraco, que esa no tiene desnudo. Que esa no tiene desnudo. Tiene parodia de las películas de atraco. Claro. Bueno, esa de Todos al suelo, poca broma, es bastante buena, ¿eh? Pero justamente el año 82 fue cuando el intento de golpe de Estado. Ah, bueno. No, el intento de golpe de Estado fue en el 81. Ah, bueno, entonces el nombre, el 23 del 81. Del 81. Ay, confundí una vez. El 82 fue Naranjoide. Naranjoide, bueno, pues entonces el título viene a eso. No, pues es que iba a comentar simplemente que recordaréis una película de Bruce Willis que hacía de atracador con la Cate Blanchett y el Billy Bob Thornton. En 2000, 2001, Bandits, creo que se llama. Bandits, sí. Es que no me acuerdo cómo se llamaba en España, era Bandido se llamaba. O Atracador, bueno, da igual. Y esa película me dije, oye, pues la de Todos al suelo es parecida. Tiene un guión parecido, ¿no? Y creo que es un muy buen guión, el de Todos al suelo. Y ya digo, esta es sin destape ni nada. En el 82 también tenemos, para que hay destape en padre, no hay más que dos. Sí, hay sí. Hay dos padres divorciados que comparten una vivienda con su hijo. Ah, no, espérate, esa es la de un grupo musical. Esa es la de Parchís. Adelante. Parchís no, esa es la que sale el de... sí, bueno. El de Verano Azul, de Verano Azul. No, el tema de los divorcios, no sé si se legalizó el divorcio. En el 81. Claro, entonces hicieron muchas películas claro. de El divorciado, no sé qué. Hay muchas y Padre no hay más que dos, también va de ese rollo. Pero esa película tela, cómo empieza, ¿eh? Esa sí que me pareció, sí que me eché un poco las manos a la cabeza. Empieza con el Andrés Pajares apalizando a la mujer, en medio de un escenario. Sí. Y era comedia. Sí, en tono de comedia, dije. Sí, pero eso es como Martín 13 cuando el pelo de mi marido me pega. No, pero lo de marido me pega. No, pero es que aquí se la ve zurrando y era como. Que era la actriz esta que salía en el 1, 2, 3, una de las tacañonas. Ajá. Es que no me acuerdo el nombre. Sí. Cuando ves cine de la época de los 70 y 80. Es que hacía la grandona. Y ves cine de esa época, ves cosas que te rayan, que dices, ostras. Yo me 80 español, ves cosas que dices, ostras, esto es impensable. Me dio un poco de claro, los colores. Es normal en esa época. Sí, así. En una época que ese tipo de cosas estaban muy... Al margen de eso, la peli es divertidilla. Sí, pues está Agita ese antes de usarla en el 83.
Esa es la de los médicos. Dos estafadores de nuevo, se hace pasar por médicos. Esa es. La clínica privada. Esa estaba graciosa. Ya, pues ya tenemos. Es que sí que es tan fácil como dos estafadores en cualquier situación. Y siempre mezcla con políticos locales, ¿verdad? Con políticos locales que siempre ya está. El alcalde, el concejal, siempre. Y la novena película que hecha con el dúo, pues La Lola nos lleva al huerto. Esa la vi floja. En el 84. Esa era como muy sentimental. Creo que no le pegaba sentimentalismo a esa peli. Porque salía también su sobrina, ¿no? La Adriana. Ah, sí, la Adriana Ozores. Sí, algunas salían. Claro, a Adriana Ozores nunca le pidió que saliera desnuda. Claro. Se lo pedía a las modelitos. Yo creo que a partir ya del 84, eso ya esas películas de destape, del humor ese, ya fueron pasando. Decayeron un poco. Claro, sí. Hombre, también hemos hablado de Agítese antes de usarla. Agítese antes de usarla, sí, la de los médicos, la hemos dicho. Creo que la has dicho todas. Exactamente, pues entonces, sí, ya las de la que están los tres, o sea, ya son todas. Esas son las 9, sí. Después tenemos, pues en el 80, pues en el 80 pues sacó uno, pues alguna muy buena que es El Ligero Mágico. El Ligero Mágico, de Andrés Pajares. De Andrés Pajares, y sí, también de Mariano Ozores. Y esa película a mí me gustó. Sí, bastante cachonda. Aquí está, de hecho yo me acuerdo que mis padres me la tenían como más censurado. Porque aquí había como más escenas más de y referencias, y muchas referencias sexuales. Más sexuales que las otras. Sí. Ya no era tan inocentona. Ya no, aquí es como, venga, vamos a subir a un nivel más. Claro, tiene sentido. Claro. Tener en cuenta, perdona que haga siempre paréntesis, que es que aunque esta película pues 80, 81 y tal, ya antes en España ya era conocida películas extranjeras muy muy eróticas como las de Pasolini o como la de Manuel, por ejemplo. Esas películas ya llevaban años, entonces claro, a lo mejor Mariano dijo, vamos a subir un poco para hacer la competencia. Esas películas estaban censuradas en España durante pero aún así la gente las veía. Que de hecho la gente que vivía cerca de la frontera con Francia se iban a Francia, a los cines franceses, a ver las películas eróticas. Y aparte que circularon cintas piratas también, a finales de los 70. Por los 80 llegó al videoclub. Exacto. Y después ya, 80, 81, 82 ya estaba el videoclub súper impuesto. Y claro, todas estas películas pues se sacaron para versión doméstica. Versión del videoclub. Y no ves tú, mamá mía, lo que se pudieron hinchar los videoclubs alquilando estas películas. Yo tengo aquí anotado, Rafa, los mayores éxitos de taquilla de Mariano Ozores en el 82. Fue en el 82 tuvo los mayores éxitos. Todavía no hemos hablado del 82, otra que queda que es Cristóbal Colón de Oficio de Descubridor. Exactamente, Pajares, ¿no? Aquí la tengo. Claro que también esta fue también de Mariano Ozores y de Pajares, que, pues, que por su lado pues también hizo. Esa no la he visto, como si alguien la ha visto. No, Mariano Cristóbal Colón. La de Oficio de Descubridor no la he visto. Pues la verdad que está bastante bien, a mí me gustó mucho también, la he visto varias veces. La veré. O sea, y pues que no sé. Mira, aquí viene, que vienen los socialistas. Que vienen los socialistas. Qué título. Que vienen los socialistas. Así como El hijo del cura. El hijo del cura. Esa sí me gusta. Sí, esa Padre no hay más que dos. Mira, las que más éxito tuvieron fueron Que vienen los socialistas, El hijo del cura, Padre no hay más que dos, Todos al suelo y la de Cristóbal Colón. Sí. Ese año fue el mayor éxito de taquilla de Mariano. O sea, Mariano ese año se hizo de oro, básicamente. Sí. Bueno, eran películas muy baratas, es decir, es fácil hacerse de oro cuando la película cuesta. O no tiene gasto. No tiene gasto. Solo beneficios. Eso que al final es buscar lo que a la gente le guste y la gente iba al cine a ver. Preferían ir al cine a esa vez película americana de la época cara. Y se iban a ver estas pelis. Bueno, de hecho, parece ser que estas películas tuvo más éxito que El Imperio Contraataca. En España. En España, claro. Dice, qué fuerte, ¿no? Pues, bueno, igual que pasó con el año de... ¿Cuándo fue? 2014, los 8 apellidos vascos. Sí. Tuvo más éxito que las películas americanas y a una película que se hizo con 7 duros y medio. Bueno, quiero decir que es asequible. Torrente en su momento. Como Torrente. Torrente 2 que recaudó y 8. Pero Torrente 2 sí tuvo más presupuesto quizá, pero la 1... ¿Cuánto lo hicieron? Gato duro. Sí, seguramente a los famosos ni les pagaron. Creo que lo dijo en una entrevista que no les pagaron. O sea, es como... Qué cabrón. Sí. Pero bueno, no, sí. Además también en una entrevista que hicieron a Pajares y a Esteso en El Hormiguero hace unos cuantos años, que es una entrevista muy divertida, dijo eso, que dice, pero ¿cómo eran las películas? ¿Cómo era producido? Pues mira, para hacerte yo una idea, en una escena que estábamos en un bar de verdad,
Hice yo así, me cago en todo. Y entonces paró la escena el Mariano y dijo, cuidado que te cargas la copa, que la copa es del bar y vale 20 duros. O sea, que no había dinero para gastárselo así gratuitamente, ¿no? Eran películas que costaban, según dijo Pajares, como 20 y pico millones de pesetas. Sí. Es decir... dinero en esa época. Bueno, sí, pero que hoy en día en euros, cuando es 15.000 sí, 15.000 euros, que ya sé que no es lo mismo. O sea, no ten en cuenta que en esa época ahora que el dinero de antes. Mis padres se compraron un piso por 1,5 millones. Exacto. O sea que tú calcula con eso. No, claro. Un piso en Jaén, pues ¿cuánto te puedes comprar? 16 pisos o así. Exactamente. Me acabo de acordar de una película. Rafa, me acabo de acordar de una película que no la hemos nombrado, que es Al Este del Oeste. Al Este del Oeste. Es como Sillas de montar caliente de Mel Brooks, pero a la española. Y además que era una panza de rey. Y la canción del principio. Esa película además tiene un humor así, rollo absurdo, cosas que no tienen a cuento. Y es buenísima. Hombre, la marca de fábrica, ya que lo están mencionando, de Al Este del Oeste, aparte de la canción, que es buenísima. En su calor que te torras, en su alma tonight. Bueno, y por cierto que eso tenía un vozarrón. Era muy buen cantante. Sí, cantaba muy bien. Bueno, la canción esa, ¿cómo era? La de Ramona. La Ramona. Así empezó la de mi pueblo. Ramona. La canción más exitosa de ese año, del 78. Que salía dúo a veces haciendo plan cómico con Julio Iglesias. Con Julio Iglesias. Hay un programa en que sale Julio Iglesias con Esteso cantando los dos. pero canta bien. No, el tío es que canta muy bien. Iba a decir que en el Este del Oeste, que es cierto que hay un número de humor absurdo. Yo creo que la marca de la casa de Mariano Ozores era que hacía la película, pero es que luego la doblaba por encima. Sí, y se ve a los tíos que no hablan, están moviendo y se escucha al Andrés Pajares diciendo, oye, pero ten cuidado que se te cae o algo así, o el Antonio Ozores diciendo, madre mía, con la tía. Bueno, y Antonio Ozores se dobla, yo creo que dice lo que le da la gana. Exacto. Es que el otro día estuve viendo esa de la que tía la hacía, y se nota que se está doblando él mismo y está diciéndolo como lo primero que se le viene a la cabeza. Se notaba que era improvisado. Total, que dobla loco. Imagínate doblarse el mismo. Ya ni se acordamos lo que había dicho en la película. Hombre, uno de los diálogos monólogos más famosos de la historia de Mariano Ozores, director, y Antonio de actor, el de no, hija, no. Bueno, hizo la película. La película No, hija, no. Eso lo decía en el 1, 2, 3. Sí. Lo de 1, 2, 3 era la coletilla. Decía, no, hija, no. Y claro, eso ya dio lugar a la peli. Se hizo súper famoso y dio lugar a la película, que la hizo su hermano. Pero la película no era tan perfecta como yo pensaba. Sale con la hija, que tenía cosas graciosas, pero bueno, y el monólogo final, policía. Y estaba muy divertido. Y eso ya es casi en el ocaso de la carrera, ¿no? Sí. Sí, 88, 89. La última es del 93, ¿no? Sí, ¿cuál? Es que la vi el otro día. Es una que se llama Pelotazo Nacional, me parece. Pelotazo Nacional. Pelotazo Nacional. Pero eso ya la ves tú y dices, parece del 93 y parece 10 años más antigua. O sea, ya está, ya casposilla. Pero bueno, nosotros aquí no tenemos prejuicios contra la caspa, ¿verdad que no? No, para nada. Somos muy casposos. Y ya los sustitutos de estos humoristas españoles de la época esta de la transición y todo, ya empezaron que el Resines, el otro, empezaron a salir este tipo de humoristas que eran de otro estilo. Bueno, Andrés Pajares ha seguido mucho tiempo, ten en cuenta que está en Máquina Baja. Pajares siguió más tiempo Máquina que Baja. Es cierto. Hizo en la brecha, seguía mucho un poco, más tiempo. seguía el mismo líder, rollo, ¿sabes? Bueno, hizo la serie esa tan famosa, la de Máquina Baja. Hizo la serie, la película. Pero la serie la hizo otro que no era Pajares. O la serie era otro. Era otro actor. Eran las películas, ¿no? Las películas. Pero series sí que hizo Pajares bastantes. Hizo, por ejemplo, la de Padre... No, Ay señor, eso, Ay señor, en Antena 3. Y otras series también. Sí, él siguió un poco con la línea. Entonces ya, ahí es cuando ya se une con Resina. Es decir, porque Resina sigue un poco a la línea de Andrés Pajares. Sí. Y el Bonilla, que también, fíjate, el punto de unión. Bonilla con Máquina Baja y con Los Serranos. Pero es curioso, Esteso y los 90 no algo que yo asocia. Esteso se asocia a los 80. A los 80. En los 90 sí hizo series. Bueno, Fernando Esteso desapareció. Desapareció durante un montón de años. Luego hay una película bonita que salió hace unos años de
de un director que vino aquí a Jaén, se llama Tirso Calero. La película se llamaba Blackbuster, una película así pequeñita. Y entonces Fernando Esteso hizo una aparición en esta peli muy, muy interesante, hablando, era como una especie de, como esa película de JCVD, la de Jean-Claude Van Damme, que digamos que se interpreta a sí mismo y de alguna forma es una especie de redención personal, una cosa autobiográfica, pero no, también ficticia. Pues también hicieron eso con Fernando Esteso, que él confesaba en la película que necesitaba que le volvieran a llamar, que volver a hacer series, volver a hacer películas, pero es que estuvo por lo menos 15 o 20 años totalmente desaparecido. Bueno, aquí en Viva sale algún episodio. ¿Algún episodio? Sí. Pero no le daban personaje. No, siempre estaba en el aire, porque como porque le chupó un pezón a... o sea, siempre dice, Fernando Esteso me chupó un pezón. Ah, es verdad, sí. Eso decía la madre de la Estela Reynolds. Estela Reynolds, sí, es verdad. Fernando Esteso me chupó un pezón. Hay un momento en que sale Fernando Esteso. Pero más avanzado, de verdad que siempre estaba en el aire como que es cultura popular, porque es que la verdad que de España estos tríos, pues, bueno, si metemos también a Azores, pues para mí era un equipo. Es un equipo. Porque también hay que contar a Saza, también hay que contar a Juanito Navarro, también hay que contar a Juanjo Menéndez. O sea, es que eran todos un poquillo los mismos siempre. Claro, siempre cogía, ¿cómo se llamaba este hombre bajito que siempre lo ponía de alcalde o de... Alonso... Se llaman Los Santos, ¿no? Que no me acuerdo ahora. Y luego Florinda Chico también. Florinda Chico, por supuesto. Bueno, es que tenía un... Esa es imprescindible, vamos. Salían en todas las películas. Bueno, y en los 60, antes del destape, hizo mucho cine con Gracita Morales. Claro. También, que eso tendríamos que también mencionarlo, porque ese cine que también está un poco... como... El landismo, ¿no? El landismo, pero esa época. Incluso antes, o sea, es un cine que está muy despreciado por la crítica y por los gafapastillas y tal, cuando en realidad algunas de esas películas son interesantes. Por ejemplo, el otro día vi la de Chicas para Todo con Gracita Morales y José Luis López Vázquez, que no veáis qué pedazo de actores José Luis López Vázquez tiene una pareja con Mariano Ozores. Y el tío siempre lo borda tanto en drama como en comedia, que es una facultad que no tienen mucho. Y dices, coño, pues son guiones bastante interesantes. Y el más famoso, o de los más famosos, ¿cómo está el servicio? ¿Cómo está el servicio? Sí. Que el famoso señorito y todo eso. La verdad que es muy buena. La película estaba muy bien. Y Gracita Morales fue una actriz súper taquillera. Lo mismo que luego fueron Pájaro y Esteso, Gracita Morales fue gente que iba al cine a verla. José Sacristán. De secundario muchísimas veces. Fredo Landa, ¿cuál hizo con Alfredo Landa? Manolo Lanui. Cuando va con la playa. Y no de ser bueno, no, esa no es de Marino Zones. No, me acuerdo de Alfredo Landa, no de ser el vecino del quinto. ¿Esa no es suya? No, esa no es suya. Es landismo, pero no es de Ozores. Que es más o menos de todo un poquito igual. Pero la verdad que está bien, o sea, es un cine pues interesante. Ahí ya no pilló, sí. No habíamos nacido ninguno. Pero no, pero yo me he hinchado de verla en la tele. La primera. Porque la primera, ¿cómo era el programa que se llamaba? Que estaba los domingos. Cine de barrio, ¿no? Cine de barrio. Cine de barrio han puesto mucho. He leído que participó también en 2 guiones y dirección en dos películas del franquismo, del régimen. Lo que pasa es que luego años después... ¿A qué te refieres? Producidas, digamos, por el Estado. Una es de Franco y la otra también. Del franquismo, vamos, son 2 películas de estas que hacía el régimen. Sí. Y él pues participó, trabajó en esas películas. Luego años después le preguntaron que si él se había inclinado alguna vez por el tema político, y él dijo que no, que él no era franquista, pero que reconocía que no había sido lo suficientemente valiente como para... Pues salía al trabajo y lo hacía, punto. Era lo que era, y era la época que era, y salía y era trabajo, y era ganar dinero y ya está, ¿sabes? Bueno, él hizo un documental que era una respuesta hubo un documental que se llamaba Morir en Madrid, que era un documental que recordaba de producción francesa, que era un poco un documental que se hizo en contra del régimen, ¿no? Eso fue en los 60. Entonces, Mariano Ozores le encargaron que hiciera Morir en España. Que era digamos, la respuesta, ¿no? Que era lo contrario, era el documental, digamos, contrario, ¿no? Bueno, yo lo he visto, está bastante bien. Y una película que sí me gustaría mencionar es del año 63 aproximadamente, y es la única película que he visto de Ozores que no es comedia. Se llama La hora incógnita. Ajá. Es de ciencia ficción, de rollo distópico, y recuerda, tío, a Soy Leyenda. Va a caer una bomba atómica,
Entonces evacúan la ciudad. En Cuenca. No, bueno, en una ciudad, supongo que en Madrid, no lo sé. Y evacúan a toda la ciudad y se quedan algunos personajes que es un poco de historia entrecruzada. Sale Fernando Rey, sale Jesús Puente, y con buena fotografía. Una película, una rara avis que te caga. Esa es la única que los críticos dicen que merece la pena. Digo, mira, los críticos en alguna novela de ciencia ficción, ¿no? A lo mejor quizás. No, el guion era original suyo. Sí. Sí. Ostras, pues mira. Esa película tiene bastante Me la mérito. apunto para verla. Pero eso es lo que quería yo comentar. No sé si vosotros estaréis de acuerdo. Que digo que a veces los críticos tienen que tomárselo un poquito con más calma, ¿no? Y decir, venga, vamos a ver una película de Mariano Ozores, vamos a divertirnos. Siempre se ha dicho que un crítico es un director de cine frustrado. Gran verdad. Poco reconocido. Al final le dieron el honorífico en 2016, pero nunca nadie le había reconocido el mérito que tenía. Y siguen sin hacerlo. Todos los taquillazos de cine. Porque al final es que es como. Pasa lo mismo con Santiago Segura, que va a los Goya y parece que Santiago Segura es porque hace películas taquilleras. Que le gustan no son películas de autor, ¿sabes? Pero eso pasó ya desde los 80. Creo que tiene mérito hacer películas que le gusten a muchísima gente el cine y ganar dinero es con eso. un negocio. Además, de hecho, me encanta la película así como empieza, que sale el profesor diciendo eso, el cine es un negocio. Total. El cine, si el cine, tú haces cine para un grupo pequeño de gente que no te va a costear la producción, no eres un buen director. Hombre, muchas veces se valora eso más. No es que es cine de autor, pues lo han visto 4. Sí. Nadie va al cine a ver eso. Exacto. Y al final te tiene que subvencionar el gobierno, ¿sabes? Al final lo pagamos todos. A mí, sinceramente, a lo mejor te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Pero toda la gente va a ver. O sea, al final es un entretenimiento. Exacto. Es que esa es la cosa, hombre. Pero eso ya lo ocurría en los 80, sobre todo a raíz de que llegó Pilar Miró y empezó a hacer un cine disque más intelectual. Bueno, que sí, el crimen. La Ley Miró, que le llamaba. La Ley Miró, bueno, hizo El crimen de Cuenca, que también fue un gran éxito, sobre todo porque trataron de censurarla. Bueno, ya no estábamos en el franquismo, pero seguía existiendo la censura, por supuesto. Y luego, bueno, no solo eso, sino también ¿cómo se llama? El de Los Santos Inocentes, el director. Camus, ¿no? ¿Cómo? Mario Camus, ¿puede ser? Los Santos Inocentes, pues. Mario Camus. Mira que tenemos fuera de juego. Tenemos a todos los actores. Bueno, quiero decir, esos directores, sí. tipo Mario Camus, tipo Pilar Miró, tipo Agustín Villalonga, sí. Entonces todo, o incluso el Pedro Almodóvar, que estaba también emergiendo por esa época, era como, o Carlos Saura, etcétera, era como, wow, esto es vanguardista, esto lo seleccionan en Cannes, esto sí, lo otro no. Bueno, las dos cosas no son incompatibles, ¿vale? Claro, exactamente. Hay que ver de todo. Claro, es que al final tiene que haber de todo y seguramente habrá público para todo. Pero pues nada, pues este hombre realmente se le reconoció muy poco. Yo creo que, hombre, casi 100 películas. Él dice que se ha hinchado de trabajar, porque 250 guiones, eso no, yo te lo digo, eso no se escribe solo, eso no utilizo ChatGPT, como se diga, para escribirlo. Lo escribió él con su huevo. Y ahí está, es decir, que no solamente vendía en el cine, que después estaba en el videoclub, que era cierto. Después llegó la televisión y lo ponían cada 2 por 3 en sí. Le digo que yo de chico las veía, o sea, no las veía, pero veía que las ponían a las 4 de la tarde. Sí. Yo me iba a jugar, vamos que. Pues ya llegó los 90 y lo empezaron a poner de noche. Sí. Pero siempre han estado en la biblioteca de forma parte de la cultura española. De las cadenas de televisión. Yo me quería hoy, a mí de chico ya me hacían gracia. Carmen, o sea, ya me reía yo con ese humor absurdo. Por ejemplo, voy a contar una escena de qué tía la hacía. Empieza la película de un microchip que es en forma de lunar, que se lo pone una tía rusa, una espía rusa aquí a Esteso, que él no sabe nada, es un tío que se va a casar con es un viajante de queso, de Cuenca. Y empieza la escena de que se ve como una especie de cueva donde hay un sitio secreto que está allí un espía con un tal, no sé qué, y se va y llega, coge el microchip y llega otro espía con una pistola y le pega un tiro. Coge el papel, lo empieza a leer, llega otro y le pega un tiro a ese y se cae encima del otro. Se pone a leerlo, llega otro espía, le pega otro tiro y se cae encima del otro. Se pone a leerlo, pero así hasta 10 veces y se acumula un montón de espías.
Bueno, encima de otra. Se la quiero ver. Tío, es que eso es totalmente. Película de los hermanos Wayans. O bueno, o en el este del oeste, que están ahí con el chupito, el vaso del chupito. ¡Que se lo beba! ¡Que no se lo beba! Y de repente hay una montaña. Es buenísima. No ha salido. Claro. Y así todas las películas estas. Todas estas suelen estar en Frixolé, ¿verdad? Sí, todas estas están en Frixolé. En la plataforma, que es donde está prácticamente todo el cine español. ¿Hay alguna más de Mariano Soria sí que queráis mencionar? No. A mí me suena, ¿acordáis de Genaro, el de las 14? Es Alfredo Landa, que gana una quiniela de 14, en aquella época de 14. Resulta. Genaro, el de las 14. El de los 14. Y entonces llega a Madrid con su boina, porque es que ese personaje fue ya arquetípico español. Sí. El tío que llega con la boina. Eso viene de antes, eso viene de Paco Martínez Soria también. O sea, claro, es que con Paco Martínez Soria no sé si tiene Mariano Soria alguna. Una o dos. El otro día estaban echando en 13TV la de... Creo que también colaboró en alguna. La de... Bueno, es que no me acuerdo del título, pero bueno, una que sale la Adriana Ozores y el Paco Martínez Soria, su padre. Sí, una empresa de autobuses. De autobuses que se va a casar con un negro. Y hace muchísimos chistes. Muy buena esa película. Hace muchísimos chistes racistas, o sea, no para. No para. A ver, Paco Martínez Soria, algún día hablaremos de Paco Martínez Soria. De hecho, el que hace de negro es a Antonio Ozores pintado completamente. El padre del negro. El padre de que con el que se va a casar su hija es Antonio Ozores pintado de betún entero, ¿sabes? Y diciendo... Y claro, no se le entiende lo que dice, ¿no? Porque es como si estuviera hablando en otro idioma, ¿no? El idioma ozoriano. Sí, esa es la de Paco Martínez Soria, pero que decir que el personaje del tío con una mano, la maleta ata con un cordón de esparto. Claro, como si, es que claro. Y la otra mano, dos gallinas. No fallaba. En la boina y mirando para arriba. Siempre... ¿Dónde está esto? Esa imagen tuvo que ser en Madrid, algo icónico. Pues se ve que a eso le impactó mucho a los directores porque no hacían nada más que sacar personajes que hacían eso. ¿Qué pasa eso? Hasta Gracita Morales lo hacen en una película. Claro, daros cuenta que el éxodo rural en España en los 60 fue en los 50 a los 60. Entonces mucha gente de los pueblos del centro de España, rurales, de Extremadura, de Guadalajara, iban a Madrid a trabajar en las fábricas. Entonces claro, imagínatelo. Aparecer de sus tierras de cultivo, de gallines, ¿no? En Madrid. Pues iban con esa pinta, seguramente. Con la mirada perdida. Yo me vine a Tony de Blanc. También. El cuento del truco de las tampitas, ¿no? La estampita. Pero esa es de Pedro Lazaga, me parece. Sí, esa de Pedro Lazaga. Pero que era el típico cateto también que llega a la gran ciudad. También. Bueno, es que, pues eso, que en la de Genaro, la de los 14, pues llega con la quiniela atada a la boina, o sea, se ató como si tuviera es verdad. Para que dice que nadie me la robe, ¿no? Sí, claro. Y esa tiene muy buen guión, esa tiene bastante buen guión. La primera tiene muy buen guión. Tendremos que hacer un programa también de Ida Morgan y también hablaremos de ese tipo de cine que es muy típico de... El cine playero, el cine turístico. El Torremolino, Mallorca, todo eso, es que se hincharon. ¿Cómo se llamaba aquella de Paco Martínez Soria que se van dice, tenemos que poner un hotel como el de vamos a irnos a Torremolino a ver cómo son y lo ponemos en el pueblo? Yo no me acuerdo ahora. El turismo es un gran invento. Que es buenísimo. Y se van los cuatro, el alcalde, Paco Martínez Soria y otro más. José Sacristán y creo que José Sacristán también. Sí. Y se van los cuatro a la sueca en bikini. Exactamente. Es buenísimo. Que son películas muy divertidas. Mariano Soria hizo 40 grados a la sombra, que tuvo también bastante éxito. Y no sé, son películas bastante icónicas. En sí mismo yo creo que es como algo que forma parte de la cultura española. Ya forma parte de nuestro, no sé, credo, no sé. Los que sirva de homenaje también, hombre. Ten en cuenta que nosotros, bueno, imagino que vosotros sois lo mismo que yo, sobre todo tú, que es de mi misma edad, que cuando despertó nuestra sexualidad, esto era nuestro referente. Esto era lo que nos tenían ocultado nuestros padres, lo que escondías veíamos la peliculilla, vamos a ponernos y buscábamos la escena. Nos la querían prohibir, por alguna razón. Oye, no le veáis el chocho a esa tía, dices tú. Joder, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, malo, la Virgen pero en aquella época, pues tú no tenías acceso a. Lo único que había en su época eran las revistas pornográficas y las películas en las que salía algo de tapes, que ya está, que no había nada más. Bueno, es que de hecho. Pero bien, no existía internet, claro. Antes que tú lo has mencionado, que se mezclaba comedia, sátira política y desnudos. Sí. Es que eso también estaba, por ejemplo, en las revistas de la época. Por ejemplo, Interview
Es una revista informativa. Justamente, sí, de información política. Y de repente en medio, una famosa en bola. Y la portada, claro. Y la portada. El póster de Lolita Flores en cuero. Sí. Y de un montón de famosos. Ya por Paul Swift pagaban millonadas, Les pagaban millonadas por esos desnudos. Claro. Increíble, porque lo rentabilizaban. Hombre, claro, sí, y voy a... Es que hay como idea comercial, cojón. Pero para que veas que sí, que era lo mismo, pero en revista. la misma fórmula. Al final era, como tú dices, informativo, una revista que eran artículos de época, etc. Actualidad. Y luego de actualidad, y luego de repente un desnudo ahí ya está en medio. Pues lo mismo que estas películas. Te estaba riendo y tal, y de repente era sin venir a cuento, rapa, se quitaba. Claro, ahí va. Era alguna época rara, como tú has dicho al principio. Una época rara. Que lo has definido muy bien. Es una palabra que lo define muy bien. Es que era rara, tío. Es que no estaban los límites muy bien definidos. No estaban definidos. Era el atractivo y de los 80, el atractivo y también al mismo tiempo el lado oscuro. Eran las dos cosas, eran bivalentes. Eso pasó también con la movida madrileña. O sea, pasamos también de todo prohibido tal a de repente venga libertinaje. Claro, ¿qué pasa? Que a mucha gente se le fue echar un poco más la olla de la cuenta. Bueno, y enfermedades, drogas. Por eso digo que fue ya como una explosión de venga, aquí ya, claro, hemos estado reprimidos durante tanto tiempo que ahora de repente esto ha explotado. No es lo mismo, por ejemplo, que en Reino Unido, en Francia, que ellos ya pues tenían otra, ¿sabes? Bueno, en Reino Unido también son bastante puritanitos. Sí. En otros países más liberales tipo Francia, bueno, pero también surgió un movimiento pan por la represión. A eso voy, que la represión y la censura trae como consecuencia eso, una explosión inevitable que tarde o temprano va a llegar y que a mucha gente le va a venir bien, pero a otra gente no la va a gestionar bien. Exactamente. Sí, yo cuando veo esta película y cuando veo, y la historia, sí, yo siempre me he planteado que si Franco no hubiera muerto, yo creo que España se lo hubiese cargado. Es decir, es que creo que ya no podía más. Ya después de 40 años, ya la gente... Pero mira, por ejemplo, ya lo último... Ya no podía más. Ya lo último, fíjate que ya había películas que se iba saliendo. Los últimos años del franquismo ya eran... Claro, gente que ni siquiera lo llamaba dictadura. En la época anterior, o sea, en los 60, hubo manifestaciones, huelgas, muchas huelgas. Es como ya en los 70, creo que, o sea, ya porque se iba a morir, pero que es que no hubiese aguantado mucho más. El régimen estaba condenado, digamos. Y de hecho, ellos lo gestionaron de manera progresiva, en plan, bueno, venga, poco a poco que vaya pasando esto ya a una democracia. De hecho, al final no es como en otros sitios que había un derrocamiento de la dictadura. Claro, en Rumanía, por ejemplo. Que hubo bueno, mira, esto ya no tiene más, la gente no lo va a permitir, esto ya tenemos que pasar Sí, y además el propio régimen ya huele un poquito a rancio. Entonces, en lugar de que se pudra del todo, como ocurrió en Rumanía en los 80, que... ¿habéis visto el documental, perdona, el tanto inciso, el documental Chuck Norris contra el comunismo? No. Os lo recomiendo muchísimo. Pero lo recomendamos a todos los oyentes. No, está muy bien. Es que es difícil de encontrar, pero va sobre una red clandestina que hubo en Rumanía, esto es real, en los 80 de vídeos piratas, porque allí el régimen prohibió el cine americano, entre ellos el de Chuck Norris. Pensaba que lo estabas diciendo de cachondeo. No. Es un documental de Chuck Norris contra el comunismo. Chuck Norris contra el comunismo. Es que el título... Y claro, entonces se juntaban en casa... a lo mejor 15 o 20 personas pagaban un poquito de dinero y en una tele que a lo mejor era como esa, en unas copias piratas que se veía fatal. Veía la película ahí de si nos pone el plano Manolo General, señor la tele, esa tele exactamente, como esa tele de ahí, juntarse ahí 15 personas y ya digo, había redadas porque estaba prohibido y eso ya es solera rancio, entonces como acabó el régimen rumano, pues en una revolución, en un derrocamiento. Pero pasó también con el ruso igual. Pero eso pasaba en España. El ruso pasó lo mismo ya. Por ejemplo, los Beatles no podían venir, los Beatles aquí no podían venir. La gente quería. ¿Al final no vinieron? Yo creo que no sé si vinieron una vez. Una vez. Pero bueno, ya vinieron cuando tú dices, cuando ya la dictadura era un poco como más light ya. Pero quiero decir que aquí pues había cierta música que estaba prohibida. Claro. De todas formas, la censura ha seguido durante hasta los 90. Que la censura ha estado ahí muchísimo tiempo y hoy en día no sé si sigue estando. Se levantó la mano con la censura de los desnudos, pero por ejemplo hubo otra censura. No te puedes meter con el gobierno, no te puedes meter con las autoridades. Pero, por ejemplo, en el anime, pues bueno. Ranma
y Bola de Dragón. Bueno, exactamente. Pero es súper censurada. Ese era otro tipo de censura, la censura de las asociaciones de padres, que esa ya es un capítulo que tendríamos que hacer aparte. Las diabólicas asociaciones de padres, Dios mío, ¿cuándo se inventaron? Si no se vais bien, ¿para qué os asociáis? Exactamente. ¿Cuándo has visto tú un grupo de padres que se lleve bien? Bueno, la verdad es que... Bueno, ellos sí sonríen mucho en las puertas de los colegios. Claro, se van puñaladas, ¿sabes? Es una nueva película, puñaladas por la espalda, puñaladas en el AMPA. Exactamente. De hecho, ¿por qué se llama AMPA? Porque, sí, se llama AMPA, pero con H. Exactamente. En fin, volviendo Mariano, y terminando ya, porque ya un poco más... ¿Cómo queréis concluir este... ¿Cómo concluirías tú? Yo simplemente diciendo cuál es mi peli favorita. Sí, claro, eso sí. Y comentándola un poco. Pues comentando... A ver. Pues comentando que cómo está el servicio, probablemente sea mi película favorita, de Mariano Ozores, con Gracita Morales, que sale mi actor favorito español de todos los tiempos, que es Antonio Ferrandis. Pocas veces hizo de protagonista, siempre era secundario, casi siempre, pero creo que era maravilloso Antonio Ferrandis, ya sabéis, Chanquete de Verano Azul. Y es una comedia que también tiene momentos absurdos, como tú has dicho, en el que, por ejemplo, va a servir a casa de una mujer que se cree que su marido sigue vivo, le tiene que poner el plato. Sí, ¿Pero buena. a quién se lo pongo? Y dice, ¿has visto, Teodoro? Otra que no te ve. Buenísima esa. Y el Antonio Ferrandi hace como del mayordomo enamorado. Sí, claro, de ella. Son unos conceptos interesantes. Muy interesantes. Son como pequeños cortometrajes. Sí, son pequeñas historias, gags. Luego, o sea, en aquella época, en los 60, el cine de Mariano Ozores tenía una línea que adornaba con eso, con pequeños gags y pequeños cortometrajes. Luego, ya sí, a partir del 80, Liguero Mágico, entonces, ya sí fue gag puro. Sí. Y ya no había mucha conexión argumental entre uno y otro. Había una vaga línea y ya está. Mira, Rafa, yo voy a recordar la de Los Vingueros. Hay una escena, hay un gag que van a la gasolinera donde trabaja Antonio Ozores, el personaje Antonio Ozores, porque es técnico electrónico y tiene allí como un taller, creo que inventa algo para manipular el bingo, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Y se le quiere pillar el pernil del pantalón en el lavado automático de la gasolinera. Y van los dos, no sé por qué van los dos engrilletados. Y se meten, claro, no pueden soltar el pernil, se meten en el lavado de coches y salen los dos repeinados, con la corbata hasta aquí. Salen con corbata, de repente con una corbata puesta y repeinados los dos. Dice, ostras, mira, dice Antonio Ozores, bueno, habéis salido bien. Dice, bueno, pues ya está. Dice, no, 100 pesetas. Es muy bueno. También una cosa que el otro día noté cuando estaba viendo estas películas, que era las actuaciones eran muy teatrales, había mucha gesticulación, mucho movimiento de manos, pero me gustaba a mí, De hecho, después la revista vivía de esto, ¿sabes? De este tipo de cine. Porque en esta época también había muchísimo más teatro que ahora. Claro. La gente iba más al teatro. Pero la revista, que eso es que la revista era el mismo concepto, es sacar chicas con poca ropa, haciendo bailes, y después teníamos pequeñas escenas en el escenario. Bueno, eso ha estado hasta hace nada claro. en el programa del José Luis Moreno, en Noche de Fiesta, claro. Matrimoniadas. Eso, vamos. La mayoría de actores de esa época se forjaron en los teatros. Claro, Poquito Navarro, todo eso era eso. Era teatro, y del teatro pues ya pasaron al cine. Ostras, acabo de acordarme, otra gran escena, y ya que estamos, vosotros que sois videocluseros, todos aquí somos muy de videoclub. Creo que es en La Lola nos lleva al huerto, al principio, no es cuando el abuelete este típico le pregunta, perdone, ¿usted me puede ayudar? Y el esteso le dice, sí, yo le digo, ¿qué película quiere usted ver? Y el le pregunta por películas súper megaporno. Megaporno, esas ya las he visto. Esas las he visto todas. Esas son muy sosas, yo quiero una película que me excite. El cuartillo con cortinilla que había en todos los videoclubs. Exactamente. También he estado siguiendo hasta hace poco. Es que la verdad que hace 40 años, pero 50 más bien. Casi 50. Pero sigue estando muy... el cuartillo con cortinilla en los videoclubs que decía, no me quiero meter aquí que la gente va a pensar que soy un guarro. Todo el mundo allí metido. Mira, todo apretado. ¿Tú por aquí? Claro, sí. Bueno, yo no sé qué decir. ¿Cuál es tu favorito? Yo que me quedaría con lo energético.
Los energéticos. Después la he visto mucho y le gustaba. Muy típica de la tele la echaban siempre. Echaban mucho en la tele y después es muy divertida. O sea, entonces, la verdad que yo creo que esa quizás sea mi favorita. Vale, pues muy bien. Pues ya tenéis 3 recomendaciones a los que no estáis oyendo. Energéticos, vingueros y cómo está el servicio. De diferentes épocas. Yo es que no quiero recomendar la última de los 90. Es que la vi el otro día de Pelotazo Nacional y dije... No, esa no. No, salían Doñi Ferreño. Estaba producida por Telecinco. Ya, sí, ya eso dice todo, ¿sabes? Exactamente. No, y además no eran tan divertidas, eran un poquillo aburridas. Bueno, pues vamos a dar un repaso a la cultura de España del cine de Destape. Por cierto, ¿le habéis hecho alguna vez homenaje aquí en vuestro programa a Jesús Franco, que es otro grande de la... Deberíamos que llamar a Luis Moyano, a Pedro Temburi, que tengo el teléfono también. Pues está pendiente para los siguientes programas. No, porque ese también era contemporáneo de Mariano Ozores. Sí, hizo, creo que más películas incluso que Mariano Ozores. Sí. Y también forma parte de otra zona que es también erótica, pero comedia, pero tirando hacia el terror. Hacia el terror, la verdad que estaba muy bien. Y tenemos aquí en Jaén a Luis que ha colaborado con él como ayudante. Y el terror español es algo también de lo que se habla poco. Y está bien, esa época está muy chulo. Así que pues tenemos tarea. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima. Gracias, Hachi. No, gracias a vosotros. Javi, seguidnos en redes, que sabes que estamos en todos lados como un virus informático. Así que Alonso.